resucitó, aleluya, resucitó, y esto empieza ahora, ahora, hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a BAR, buenos amigos reunidos, un buen amigo resucitado, buenos amigos, no, BAR, buenos amigos resucitados, o lo que sea. ¿Cómo estás, Patito? ¿Cómo has pasado? Hace mucho que no hablamos sin nada. Perdón. La verdad es que, tal como dice Luis en la intro, creo que acaba alguien de resucitar y de volver al podcast. Ya no está mi hermano haciendo una mala imitación en la introducción del podcast, entonces... Ja. eh, Oye, ¿qué te pasa? Él lo hace chévere. Por favor, pónganle manito arriba, escriban en Instagram, en el Facebook. Nada, te apoyamos, Sebas, eres lo máximo. Eres el mejor haciendo la gente. Bueno, no pongan eres el mejor porque después se va a confundir y no queremos eso, pero que sí lo apoyamos, que sí es chévere, ya. Eso sí. es un buen reemplazo ya. No, definitivamente, el Sebas lo ha hecho bien. Es más, le voy a dar un aplausito ahí. Ahí está. El aplausito para que ya, pues, Para que edite bien el podcast. para que edite bien, sí, sí, para que no me corte mi voz y de alguna manera me esté serruchando el piso. No es que esté resentido ni nada. No, mentira. Bueno, entonces, volviendo a lo del podcast. ¿Cómo ha eh, pasado? A acá- ver, cuéntame cómo han pasado, cómo se ha sentido mi ausencia, qué es lo que ha dicho el público, qué es lo que ha dicho la gente, por qué no he estado. Cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado en todo este mundo podcastiano? A ver. eh, yo creería que, o sea, es súper distinta la dinámica contigo y con mi hermano, entonces Uy. es bueno que, o sea, no digo que sea malo, No, porque no, definitivamente que no. sea No, distinto no es que no implica que sea malo, no, eso pero es distinto. Entonces, eh, han sido buenos episodios, sí, igual siempre es bueno que vuelvas y escuchar, y que salgas con tonterías como es para lo que hacemos este podcast, entonces, no digo que tú seas el único que haga tonterías, ¿no? Digo, Ah, no, gracias. aclarando el tema, porque después dicen que no, que sí, que ya. ¿Qué dice el público? ¿El público? Después que te acusan de que eres medio payasón, entonces no, los dos somos aquí medios. No, o sea, tengo mis lados. O sea, yo sí me lanzo mis datos. Sí, los datos curiosos, exacto, justo nos faltaban ese tipo de cosas, los datos curiosos de Luis, que siempre están pendientes en todo podcast. Entonces, eh, va a ser bueno que vuelvas y creo que se cayó, pero esperemos que esté de vuelta de nuevo. Bueno, hasta que Luis vuelva. Les voy a hacer una breve introducción de qué vamos a hablar el día de hoy. Como saben, Luis es un amante de las películas y yo no tanto. Entonces, hay que ver cómo sale este capítulo. Vamos a hablar de las películas de terror, no sé, cómo ha evolucionado un poquito las películas de terror y qué podrían ver estos días de, de Halloween que se vienen. Ya estamos cerca, súper cerca de Halloween. Oye, sí, Entonces, sabes que estamos súper cerquita. Se ha pasado el mes, pero increíblemente rápido. Increíblemente rápido. O sea, no sé. O sea, sí, hay un dicho popular que dicen que septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que el último cuatrimestre del año o sea, pasa volando. Y a mí se me ha pasado con septiembre, octubre, ha estado rápido en el Claro, mes. a ver, ¿cómo es? Dicen que llega septiembre y el año, o sea, después de septiembre viene diciembre prácticamente, algo así. Casi que eso, porque ya estamos, y mira, y este año ha pasado volando en general, o sea, Mm, eh, porque hemos pasado encerrado, pues, obviamente. Ya todo sí, el sí, mundo sí, o quiere sea, que pase volando. yo entiendo el punto de que hemos pasado encerrados, pero, o sea, yo no lo he sentido, literal, yo no he sentido como que este año o sea, no me acuerdo cuándo empezamos, pero tampoco me acuerdo como que qué he hecho este año. O sea, había más de estar en mi casa, ¿no? ¿Te graduaste, Que... amigo? Verdad, pequeño detalle, me gradué. Ni siquiera me había acordado que me había graduado este año. Con tu Todavía tengo... ceremonia virtual, amigo. ¿Qué se siente? Ay, eso fue épico, gracias a nuestra querida Universidad Les Paul. Tuvimos una gran ceremonia de hora 10 donde tuvimos 20 minutos de canciones, 20 minutos de pasar los nombres de todas las personas graduadas y un mensaje
hermoso mensaje de la querida rectora Cecilia Paredes. Entonces, un Ella gran. seguro escucha el podcast. Le has dicho que escucha el podcast, porque ella tiene que escuchar esto. No, pero si le ponemos en Twitter un mensaje de que estamos hablando de Spoil, fijo lo escucha. Entonces, ¿Y qué estamos esperando? A ver, ¿qué estamos esperando, gente bonita? Hay que poner un mensaje. Por favor, Pato, ponga un mensaje en Twitter a la rectora y que diga que estamos haciendo un podcast en el cual hablamos de la Politécnica de una manera bastante particular. Así que lo escuche. ya vamos a hacer ese movimiento para ver Ese si, es el community que necesitamos, el community manager ahí. si la Ceci, que no, nos va a escuchar. Entonces, ya pronto sabremos si nos escuchó y escuchó las maravillas que hablamos del spoil. Entonces, como ya dije, vamos a hablar de las películas de terror. Luis, tú que eres un aficionado a las películas, ¿te gusta ver películas de terror o no es de tu agrado ese género? ¿Sabes qué? Bueno, ahí ya, ¿cómo es? Vamos a tener mucha gente que me va a lanzar piedras y me va a decir, ¿por qué regresó ese tipo? Pero ¿sabes qué? Las películas de terror no son mi género favorito ni son mi género predilecto. Es decir, no es que yo voy al cine y voy directamente a ¿cómo es? A, a elegir una película de terror, ¿no? O sea, es como, no es mi género predilecto. Siento que de alguna manera este género ha perdido como ese interés que llevaba. Creo que se vuelve cliché muy rápido y no sé, ciertas películas sí me asustan y otras me hacen reír o otras me hacen como, ¿qué estoy viendo? O predecirlas, no sé, me pasa algo bastante extraño con este género. Claro, justo hablando con el Sebas, él también dice tal cual lo mismo que tú. Mi hermano tampoco, pues, trayendo el tema Ya va a pasar el podcast con... No, mentira, no dejo el podcast con él. No, es que a él le pasa lo mismo literal que a ti. O sea, él también es aficionado a ver películas. No ha visto muchas películas de terror porque no le llama mucho la atención y porque le pasa el mismo fenómeno que o se caga de la risa porque es demasiado, como que demasiado fingido el terror que le meten, o simplemente se asusta demasiado y no las ve. O sea, como que dice como que no, güey, puedo ver otra cosa. Y creo que es algo que en general ha pasado, porque hay muchísimas, pero muchísimas. Yo no soy amante de las películas de terror, no me gusta verlas, pero hay muchísimas películas de terror que son súper que malas. Eh, no sé, ¿cuál crees qué le pasa a ese tipo de problemas? Yo creo a este tipo de películas, perdón. No sé, ¿no crees que abusan de como que del gore? Que le meten mucha sangre o algo así. Porque, o sea, eso te da terror, pero no es como que te da terror, porque te asusta, pero es como que el choque de ver algo sangriento, algo brutal, pero no es como que un terror así como que de que te quedas medio psicoseado. Sí, o sea, a ver, es que creo... Bueno, igual el gore, como para ponernos un poco así... No es eh, un subgénero. claro, y de hecho nació de las películas de bajo presupuesto. De ahí nació este gore, o sea, nació como que prácticamente de un error. O sea, no de un error, sino como de una, como, no sé si creatividad o falta de presupuesto, pero sí, o sea, como que, bueno, no tenemos cómo hacer unas películas con tantos efectos así súper buenos y todo. Así que nada, metámosle un full sangre y full cosas y full maquillaje y toda la vaina y full sangre, básicamente. Y nada, entonces ahí este gore, digamos, de alguna manera empezó a gustarle a las personas estas películas de bajo presupuesto, pero que tenían como este estilo chévere que ya después vimos en el gore. Eh, pero sí, o sea, ciertas películas como que tratan de mezclar muchas cosas, muchas técnicas, o utilizan muchos clichés o muchas técnicas que ya han sido muy abusadas, pero ya pues, y no generan terror, sino que generan otra cosa, porque por ejemplo, a ver, Tarantino es un fanático del gore y se ve clarito reflejado en las películas. Obviamente él no es un director de terror, si bien tiene su única película de terror, pero no es un director que hace películas de terror, ¿no?
que se va por ese género, pero él le encanta el gore y él lo utiliza como técnica, digamos, no como como el género, digamos. Entonces, sí, creo que, a ver, yo creo que con estas películas de terror pasa mucho que, a ver, me pasó con El Conjuro, ¿no? El Conjuro era como este nuevo refresh que tenía el terror. De hecho, yo me asusté con una escena del Conjuro, me acuerdo que salía una bruja y ¡guau! ¿El conjuro es la de Annabelle o no es la de Annabelle? Es en el mismo universo. Y a eso justamente iba el Conjuro director James Wan. Eh, El chinito que filmó Aquaman, ¿no? exactamente. ¿Por qué esa referencia? ¿Qué pasó? Porque es la única película que he visto del man y sabía que había filmado muchas de terror. Entonces, que de ahí lo contrató Warner porque sus películas... Espera. ¿No has visto El Conjuro? No, no, soy muy malo viendo películas. Probablemente, creo que es la de las dos niñas, ¿verdad? El Conjuro, a ver, es la de... No me acuerdo si son dos niños. Es que no sé si es del... Hay un montón de películas como que de ese universo, justo que tú lo nombraste, justo de ese universo, que yo he visto un par, creo, o una he visto a medias o la otra medio traté de verla, pero no estoy seguro si es la misma, El Conjuro, Annabelle. Es un relajo esa vaina, pero creo que algo he de haber visto de esa película, no estoy seguro. Bueno, continúa con El Conjuro. Eh, sí, o sea, lo que pasa es que El Conjuro era como este nuevo refresh que iba a venir para este género, y de hecho lo fue, pero al menos para mí solo fue El Conjuro y ya, porque de ahí, a ver, fue El Conjuro y ya, y la otra película, la de donde parecía esta, no era la monja, pero la que parecían, creo que ¿No era El era Conjuro 2. Insidious o algo así? No, esa solo me vi una nomás, pero claro, Insidious también, la primera película que sacaron sí fue como, wow, este es un refresh del terror. Pero de ahí cuando ya, a medida que ya va sacando y va sacando y va sacando nuevas películas al estilo de esto, es como que se desgasta ya el género. Y yo creo que el terror o sea, todas las películas se desgastan, pero creo que el terror se desgasta mucho más rápido porque creo que depende mucho de la sorpresa y ya como que te sabes por dónde te van a sorprender y cuando tú sabes no te sorprendes. O sea, no sé si me explico con eso. Sí, sí, o sea, tú dices que se vuelve repetitivo y que usan el mismo, por decirlo así, argumento, la misma técnica en varias películas, lo que hace que se vuelva monótono o predecible. Exacto. Entonces, Sí, sí, o sea, pero yo creo que eso le pasa a todas las películas, pero el terror en particular, o sea, el terror, no el suspenso, porque a veces se confunde el terror con el suspenso. eh, no sé, se confunde el terror con el suspenso, pero el terror es pero, el que se desgasta más. El suspenso creo que pero, puede abusar un poco más. Igual por ahí sí tiene como estos tintes o estas cosas, pero bueno. pero, yo me voy a ir de colas a nabos, ¿no? Tú dices que el problema con las películas de terror es que básicamente es una fórmula que funciona una vez y abusan de esa fórmula para sacar más películas y pierde la gracia, ¿verdad? Pero, ¿y qué pasa con Disney y su universo de películas de Marvel que tienen pésimos villanos, pero escenas, no sé, llamativas de acción y... ¿qué más saben tener? Y una entrada épica de sus héroes siempre, y siguen funcionando y generan millones. Obviamente las películas de terror, eh, creo que también generan millones, pero no tanto como... Y como son grabadas con bajo presupuesto, como que muchas veces compensan. Entonces, no sé, por qué no se aplica la misma fórmula que podría usar? Que digamos que, por qué en el terror no funciona esa vaina? De usar la misma fórmula. Claro, a ver, lo que pasa acá es que estas películas de superhéroes, ya entrando como en ese tema, si bien ellos también tienen una fórmula que se llama la historia del camino del héroe, que incluso lo utiliza Harry Potter, que lo utiliza El Señor de los Anillos, que lo utiliza los Juegos del Hambre, y así, el camino del héroe se llama esta forma de estructurar Mo- esta historia. Momento cultural, ¿no? Para Para que todos vean, aquí. para los que dicen que yo solo empiezo a hablar cualquier cosa, no. Para que vean que se instruyen conmigo también y por eso me extrañan aquí, por eso estoy acá de nuevo, no me he ido, no estaba muerto, estaba de parranda. ¿Ok? Sí, Luis. Estabas Ok. de parranda, pero ya volviste. Entonces, Eh, volviendo al tema. ya, volviendo, sí, retomando después de ese momento tóxico. No, ustedes saben que yo los amo y todo. Eh,
@lugarmonti, ahí escríbanme. Ay, vayan a darle amor y si no les van a dar amor, denle like. Entonces, Ajá, o @voy a buenos amigos reunidos, ahí también pueden darnos like y amor y todo lo que ustedes quieran. Pato Gabriel Paz, ¿verdad? sí, Pato Gabriel Paz. Listo. Ahí estoy para que me digan cuánto me quieren y si no me quieren, denle like. O síganme, es bueno seguir a veces en vez de dar amor, seguir también funciona. Sí, sí, que también funciona bastante. Bueno, Camino del Héroe. Entonces, nada, ese es como una estructura básica. Es que ya existen varias estructuras de las historias, pero el terror depende muchísimo de que el público se sorprenda, obviamente en la manera que genere terror. Pero en cambio, los superhéroes no dependen de eso y ellos juegan algo que a través de la historia humana a nosotros nos fascina y nos encanta, y es algo que yo lo he conversado varias veces con muchos amigos actores o guionistas, y es que ellos juegan con esta figura de la fábula y del héroe. A ver, alrededor de la historia nosotros tenemos eh, en varias culturas pues historias de héroes que son como lo máximo, que se sacrifican y que no sé qué y que no sé cuánto. Entre ellas pues una de ellas es en la lengua española, y un libro que de ley te has leído, Pato, el Cid Campeador. Es básicamente eso. Ya, sí te entiendo. Y que en general se replica en todas las culturas de diferente forma, ¿no? Exacto. Y es, Como tú dices, y siempre es como que el héroe empieza su camino, empieza aprendiendo, se tropieza de manera abrupta y de repente es como que surge tipo Dragon Ball como el Super Saiyajin y trata de y soluciona los problemas, por decirlo así. claro, y eso lo podemos encontrar clarito en la mitología griega, por ejemplo, que es una de las que más se estudia en los colegios y universidades, ¿no? La mitología griega está, pero repleta de esos héroes. Y es algo impresionante para los humanos, a los seres humanos, a nosotros, y es algo, por eso digo, que ha pasado a través de la historia, y por eso existen como diferentes historias en cada cultura, diferentes, incluso podría atreverme a decir diferentes religiones que cuentan cómo fue hecha su religión. Claro, porque depende del contexto, entonces le van Exacto. ajustando para que la sociedad lo acepte, por decirlo así. Entonces, a nosotros como humanos, por eso te digo, ahí sí yo no sé qué fin, o sea, por qué, de manera, no sé si sociológica, psicológica, lo que sea, nos encanta que nos cuenten estas historias maravillosas con un héroe que nos represente. Entonces, por ahí también tenemos a Hércules, y que también tiene este camino. Acuérdate que Hércules, y como para complementar un poco lo que tú dijiste, porque tú dijiste que el héroe nacía, se entrenaba, eh, La cagaba y y luego salía. resurgía. Ya, entonces Ajá. el héroe, el héroe es una persona normal, o sea, no es una persona normal obviamente, pero es como una persona que está viviendo en su mundo, le surge un llamado a hacer lo que tiene que ser, como el destino que él tiene que cumplir. Este héroe acepta este llamado, conoce a su mentor, se entrena, luego este héroe sale al mundo, a un nuevo mundo, digamos, a enfrentar los peligros, enfrenta los peligros, gana, hasta que se encuentra con un peligro mayor que lo tumba. Luego este héroe como que encuentra dentro de sí o en su contexto, en su alrededor, algo que lo anima, que lo ayuda. Luego se vuelve a enfrentar a este enemigo que lo tumbó, le gana, y el héroe luego regresa a su vida común y silvestre, pero ya obviamente cambiado por todo este viaje que ha hecho. Más o menos así es este camino, ¿cómo se llama? Este camino del héroe, esta estructura eh, de las historias. Y básicamente acabas de describir todas las historias de héroes. Por eso Claro, se llama el camino del héroe. O sea, y es que por eso te digo, ellos, los de Marvel, ya tienen esta fórmula, porque todas las películas que nosotros vemos, todos los directores, ¿por qué los directores se parecen a algo o por qué los directores tienen algo en particular? Porque ellos, de alguna manera, hay una estructura de cómo contar las cosas. O sea, nosotros vemos ahorita que está en los cines Tenet de Christopher Nolan. Bueno, no sé si cuando escuchen esto seguirá, pero cuando nosotros grabamos esto estaba, y si no retrocedan en el tiempo, y si entendieron esas referencias porque ya vieron Tenet, Christopher Nolan tiene una manera de contar historias bastante diferente,
o sea, en otro estilo, ¿no? Y por eso tiene este estilo bastante extraño, bastante que juega Y creo que eso lo hace tan cotizado como director, ¿no? claro, y así varios. Por ejemplo, por eso te digo, Tarantino el man es un eh, fanático del gore. Y por eso ya es conocido Tarantino porque en todas sus películas hay demasiada sangre y todo el asunto, porque él se ha declarado fanático del gore. Y él pone esta técnica, más que como estilo, esta técnica en sus películas. Eh, pero bueno, así como que volviendo, esta es la fórmula que tiene Marvel y ellos la han sabido aprovechar. Y yo siempre digo, estos héroes que se presentan en las películas son nuestros nuevos, o sea, nuevos, nuestras nuevas mitologías, por así decirlo, ¿no? Antes existían las mitologías, y como vuelvo y repito, Hércules es un ejemplo clarísimo. Ahora nosotros, en nuestra actualidad, son los superhéroes, tal cual. Sí, tienes toda la razón. Con un Tienes lenguaje toda. con un lenguaje nuevo, porque en el lenguaje que utilizaban los griegos era la palabra, nada más que eso, y ahora acá, bueno, y después el escrito, obviamente, ¿no? Y ahora acá, el lenguaje que se está utilizando en nuestro contexto, en nuestra actualidad, es el audiovisual. Sí, en ese sentido tienes toda la razón. Pero básicamente es repetir la historia, solo que cambiadas las formas, por decirlo así. Eh, ¿Y por qué esta vaina no puede funcionar con el terror? Eh, Porque a la larga el terror existe desde hace mucho tiempo, creo. O sea, de ley a alguien... Bueno, A ver, partiendo de dos puntos, digamos. El punto uno es qué le hace llamativo a la gente ver cosas de terror, que es algo que hablamos en los anteriores podcasts, pero veámoslo desde el punto de vista de las películas, que es como que qué le llama la atención a la gente de ir a ver una película de terror y por qué si existe desde hace tanto tiempo no se ha podido como que replicar o hacer una fórmula con esta vaina, porque el terror existe desde hace un buen... No exactamente como el tipo de terror que se aplica en las películas, pero hay como que... Supongo que tú sí debes saber esa vaina de los géneros en que se puede dividir el terror y así, y no... Pero creo que muy popularizado solo está como que el tipo, como que los screams y el gore y ese tipo de cosas, y que se abusa en las películas de terror. claro, a ver, o sea, es que el terror existe, y usted ahí me va a ayudar, mi querido compañero, desde hace mucho tiempo. O sea, los libros de terror existen antes que las películas, básicamente. O sea, este Sí, género, por eso te decía, o sea, como que como género existen desde hace muchísimo tiempo, pero en un libro de terror tú nunca te vas a ver como, o sea, nunca vas a poder aprovechar los efectos que usas en la película, digamos, describir, o sea, obviamente describir en un exceso de sangre sí se puede, pero es más como que el choque visual que cuando tú lo lees, porque cuando tú lo lees te lo imaginas y puedes suavizarlo o encrudecerlo en función de como que de tu forma de pensar y de lo que hayas visto en general, ya. Pero cuando tú lo lees, eh, varía mucho dependiendo del lector y cómo lo narra, porque ponte Edgar Allan Poe se supone que es uno de los maestros del terror, y su terror no es un terror, no, o sea, no puedes usar como que lo mismo que usas en una película, sino es simplemente como que narrarte hechos que te terminan como que alterando, pero no en el sentido de, ay, me cagué de miedo. No sé si te ha pasado o algo así, porque cuando yo leo, ponte, digamos, yo no he leído muchos libros de terror, pero a Poe sí lo he leído y no es que me da terror, sino como que me da ansiedad de leer lo que va a pasar. Y no es terror. Digamos, en cambio, cuando yo veo una película de terror, sea por los screamers, el gore, o simplemente el hecho de que se mueva una huevada y tú dices como que... "Ah", entonces ahí sí me da miedito, pero no es lo mismo y no sé cómo más explicarme. No sé si me expliqué también para logres desarrollarlo desde tu perspectiva. eh, a ver, yo te quiero hacer una pregunta. Vamos cuestionándonos todo ahorita, porque yo esta semana estoy súper cuestionador y me he cuestionado muchas cosas y voy a seguirme cuestionando de seguro. Mm. A ver, tú has leído algún libro de terror, definitivamente, ¿verdad? Sí, he leído algunos. En definitiva, Uno, ¿y por qué te atrapó este libro de terror? O sea, obviamente por una buena historia, pero más allá de esta historia,
está contada en este género, ¿por qué te sentiste? O sea, a ver, ¿te gustó o no te gustó los libros que has leído de terror? O sea, sí me gustaron, pero es en sí es como que tiene todo lo que tiene un buen libro, que te narra una historia que te como que te atrapa y te da en la intriga de saber más, que es, hay una forma tanto en las películas y en la escritura de hacerlo, no recuerdo exactamente el nombre, que es como que dejarte una piecita de lo que va a pasar en el, digamos, en la siguiente sección, y tú te vas a decir, no, yo quiero leer más. Pero no es como que hubo algo en particular del libro de terror, es como que yo te puedo decir, ya, yo leí La casa de Usher, que es un cuento de Edgar Allan Poe, o El escarabajo de oro, que es un cuento de Edgar Allan Poe, ya, que en teoría son de terror y son de los supuestamente los mejores cuentos de Poe. Ya. Y lo que me atrapó es como que en general la historia, pero yo te puedo decir, es el mismo efecto que usó un libro de Vargas Llosa para atraparme. No, no es como que dije como que, es porque me está dando miedo o algo así, lo que me dijo, voy a estar ahí leyendo, sino es como que eso que hacen los escritores que te hagas, que te mantengas pegado en un libro. Sí, no Como este sé, no sé. misterio. Ajá, no, es como que, exacto, es el punto del misterio, pero no sé si lo querías llevar con las películas y decirme, ¿por qué no te engancha ver una película de terror? Porque, digamos, yo sé que en el libro, en algún punto, me toca esperar, o me toca esperar para que pase algo llamativo, pero en ese proceso como que voy descubriendo los personajes de esa vaina, eh, y la otra es como que, te enganchan de unita. Eso también lo pueden hacer, digamos, una película. Pero las películas de terror empiezan tan lentas y contextualizando todo tan lento que a los 10 minutos de una película ya puede estar como que aburrido y no termino de verla. Así que querías llevarla por ahí porque no me terminé enganchando una película de terror. No, yo de hecho quería preguntarte, era por qué, o sea, te pregunté por qué te enganchaba una película de terror, porque ya, pues, o sea, a la final es el mismo género, solo que el lenguaje es diferente. O sea, por eso vuelvo y repito, el lenguaje de los libros es un lenguaje de las palabras. El lenguaje de los libros es el lenguaje, creo que alguna vez lo hablamos, ¿no? El lenguaje de los libros es de jugar con las palabras y jugar con la imaginación de la persona que está leyendo, y por eso se utiliza mucho el recurso de escribir bastante, porque tienes que escribir y tienes que hacer que el lector Logro imaginar sienta, y todas esas se vainas, imagine, sí, ajá. por eso a veces los escritores usan adjetivos que uno puede, no sé, imaginarse y sentirlos incluso a veces, como, ¿no? Una calurosa tarde, no sé, algo así, o una calurosa, o incluso usan mucho como analogía, una calurosa tarde que parecía cuando estoy radiando en el sol. No sé, una cosa así, no soy escritor, pero es como esa técnica, ¿no? De hacer que el lector a través de las palabras se imagine y llegue a sentir, porque no tienes el recurso de la imagen. Acá, en cambio, las películas tienen el recurso de la imagen y el sonido, entonces, pues tienen que Sí, ese es otro lenguaje, pero al final es el mismo género. Entonces, por eso te preguntaba como que qué te atrapaba de estos libros o qué hizo que terminaras de leer. Por eso era por mi eso, pregunta. O sea, por el pero, libro, más que el libro, en el género. por eso te digo que ¿Qué ahí va pasó? el problema de que a mí no me gustan las películas de terror, porque saludas a mi enamorada. A mi enamorada sí le gustan full las películas de terror. O sea, ella sí es de las que puede pasar viendo un día entero películas de terror y yo no puedo porque me aburren. O no sé si es un efecto de negación de, es una película y me vale madre todo lo que esté pasando en la película para asumir que no me dé miedo, que supongo que a más de una persona le pasa. Pero es como que desde el comienzo con su narrativa lenta. Ponte, no sé si era El Conjuro o esa película, pero cuando salían las niñas que encontraban una caja y que recién empezaban a suceder todas las cosas raras que suceden en las películas ponte, de terror, que empieza a moverse una puerta y cosas así. A mí me parece súper lento y ya con ese tipo de cosas ya pierde completamente mi interés. Entonces, Claro, o sea, lo que pasa es que las películas de terror tienen que manejar, como te digo, mucho la sorpresa. Y para tener la sorpresa, pues tienes que manejar mucho el misterio y no dar tanta información. Tienes que dar, al principio, a ver, lo que pasa es que las películas de terror siempre empiezan lentos y luego ya al final
o sea, empieza todo no sé si te das cuenta, pero si es que has terminado una película de terror. Sí, sí he terminado algunas. Ya tú te das cuenta que al principio empieza súper lento, empiezan a plantearte los misterios, cosas por aquí, cosas por acá, para que después se vayan revelando, pero al último ya, pero a una velocidad increíble, que estás como que al principio los panas llegan a una casa embrujada, ¿no? Llegan, están descubriendo, ven lo que pasa y todo, y ves que algo se mueve, no sé qué. Claro, como que el main son los últimos 15 minutos de la película o 20 minutos de la película donde todo ocurre todo lo relacionado y si se mueren todos, se mueren todos, se soluciona el problema, se soluciona el problema, pero es una hora de contextualizar y 20 minutos de 30 minutos ya de todo lo que pasa O sea, heavy ahí, en de- la película. igu- ahí depende igual del estilo de la persona que esté grabando. Por ejemplo, a ver, de la que me acuerdo ahorita, porque yo tampoco he visto muchas películas de terror y hace mucho que no veo. Creo que me vi It hace poquito, pero no sé si la puedo considerar como terror como tal, pero puede ser. Eh, No, Pero, no sé si es de terror esa vaina. O sea, supuestamente es de terror y el libro supuestamente también es de terror, pero nah, no creo. O sea, eh, digamos que es de terror ya. bueno, es que ahí por eso te digo, depende de quién esté usando, porque puede ser que por ejemplo, el este de James Wan, del Conjuro, ¿qué pasaba? Al principio te mostraban una historia, na- o sea, solo tenía algo que ver, o sea, solo era para darle contexto a los personajes nada más, pero te mostraban una historia y empezaba arribísima. No sé si te acuerdas del Conjuro, que empezaba con esto justamente lo de Annabelle, empezó arribísima con todo esta energía de que esta muñeca ya estaba atacando a esta familia, y llegaban los Warren y los ayudaban y bajaba el ritmo. Luego otra vez subía porque algo pasaba con los Warren y bajaba. Es como que mantienen, de entrada empiezan arriba, digamos, los panas, no empiezan Ya todo el inverso de eh, lo que haría una o sea, como película que, normal en teoría. Mm, claro, claro, no iban manejando como toda película, pero ellos de entrada ya empiezan con otro ritmo de las películas. eh, y yo por eso te digo, depende mucho de quién es la persona que esté detrás de estas películas, pero básicamente sí, van manejando el misterio, entonces tienen que dejarte pistas, cosas que tú no sepas o que medio pretendas entender y después son otra cosa. Y por eso te digo, me parece que es bastante voluble este género porque puede ser que en una película te funcione recontra que bien. O sea, para mí El Conjuro, la primera dije, wow, o sea, este es un terror que de alguna manera refresca lo que se venía haciendo. Y luego, porque imagínate, el terror incluso empezó con los monstruos, Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, y ahora el terror acá es como, lo del conjuro era como más lo paranormal y ese tipo de cosas, entonces va cambiando y creo que se desgasta muy rápido porque tú ya sabes cómo, cómo te van a sorprender, porque de alguna manera nosotros percibimos un poco cómo van las historias, o sea, ¿cuántas veces nos han visto memes yo he visto algunos memes de Marvel que decían, si un personaje dice que eso no hay que hacer, es porque va a pasar. no, Claro, no lo he visto, la verdad. o sea, yo he visto un meme que decía una cosa así como, bueno, no, si, por ejemplo en Ant-Man decían, si tú activas esto y no tienes este coso que te hace más grande, pues te vas a hacer chiquito para toda la eternidad. Entonces no lo hagas. Ese es el último recurso que este lo tiene que usar. Que usó Ant-Man, claro, para ser chiquito después grande. Entonces, claro, entonces acá lo mismo en las películas, uno ya en la primera película ve como, oh, no sabía que iba a pasar esto, pero ya después medio que intuyes por dónde va. Obviamente ahí el director tiene que de alguna manera cambiar el orden de las cosas para que vaya, vaya sorprendiéndote, pero mediante más lo vas haciendo, el público como que más va aprendiendo de cómo es tu técnica. Ahí es, ya lo aburrí el panita. Lo siento. Eh, Grabando esto a las 11 de la noche. de la noche, Los sí. queremos a ustedes y los amamos. Pero ya, ¿y qué pasa con películas como Get Out? ¿Cuál es ese? Ah, Es la del negrito que hacía, que también trabajaba en... ya, Escápate se llama. ya. Es que ese es más terror psicológico, pues ese... Por eso, o sea, por eso, por ahí iba inicialmente mi pregunta, lo que quería analizar. Es como que ya, digamos,
las películas como que más vistas de terror, son estas películas que usan, o sea, o que yo creo que usan como que el gore de recurso, o esto que se puso en moda de lo paranormal, ¿cachas? Pero hay películas que son de, no sé, creo que A Quiet Place, Claro, por ejemplo, ya, que, ese en cambio es suspenso, o sea, es el famoso thriller, que te tiene ahí como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Siempre, y cómo diferencia, ponte, digamos, esa de una película de terror. o sea, es que Y, el thriller es como podríamos llamarle un subgénero del terror, o, sí, podríamos llamarle un subgénero del terror, o sea, por ejemplo, hay Alfred Hitchcock, que es como un cineasta que ya murió obviamente, pero es uno de los cineastas más legendarios, un director legendario. El man decía que los thrillers funcionan, qué sé yo, tú tienes una bomba y tú pones una bomba en un cajón de una cocina, digamos. Entonces tú pones la bomba y personaje que pone la bomba se va. Dejas esa bomba ahí y luego vienen los personajes que habitan en la casa y empiezan a hacer sus cosas normales, tranquilos, ellos sin saber. Entonces ahí como que el misterio, este misterio y este peligro, que el público lo sabe, o sea, que el personaje que puso la bomba lo sabe y el público lo sabe, te mantiene con esta tensión de, chucha, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se van a morir? ¿O se van a salvar? ¿No? Entonces, ese es este suspenso que te tiene ahí. Entonces, él decía dos cosas. Una, cómo tener un misterio, era eso. Cosas, cómo tener al público como en suspenso. O sea, poner algo que el público sepa, pero los personajes no sepan, o hacer algo, o no me acuerdo la otra, pero la de la bomba es la más clásica, pues. De hecho, ya, ya, ya. sí, sí, sí te cacho por dónde va esa vaina, ya, pero, ya, volviendo a lo del terror psicológico y el terror gore, screams y esas vainas. ¿Por qué es tan cagado hacer una película de terror psicológico? O sea, que funcione bien. Claro. ¿Y por qué abusan mucho de los directores de terror digamos, del mismo recurso de como que la puertita y el exorcismo y cosas así? O sea, ponte, porque películas de exorcistas, hablando de películas de terror, películas de exorcistas, hay millones, que Exorcista uno, que Exorcista 2, que Exorcista 3, que el Exorcista al revés, que hay un montón, un montón, un montón, un montón. Que, o sea, como tú dices, llega un punto en que se satura el género, porque lo replican y lo replican. Como pasó con Actividad Paranormal, que lo replicaron, lo sobreexplotaron y casi que matan al género. Pero ¿por qué están cagados a hacer una película de terror psicológico y todos se van por el, no sé, no te puedo decir que el terror fácil, porque no sé cómo será hacer el terror fácil. Claro, ¿cómo es un terror fácil? O sea, O sea, cagado igual debe serlo, porque darle miedo a alguien claro, es cosa seria. es fregado, ajá. Entonces, pero ¿por qué se van por el recurso fácil de usar estos recursos generales que usan los screams, el gore, no sé qué otro recurso usan, Luisito, de esta O vaina? sea, es que hay varios clichés ahí. La típica es, oye, un cliché que se hizo súper común después de todo esto es que el personaje está, qué sé yo, entrando en un túnel oscuro y empieza a sonar una música así como de tensión y luego el personaje se da la vuelta y no hay nada. Es como que, y luego se regresa y ¡pum! Hay algo. Es, Sí, 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 sí. Pero, o sea, es que ya son, yo creo que s- hay, como, por decirlo, perdón, por decirlo así, elementos que sea reconocible como una película de terror. O sea, y dependiendo de la forma en que lo usas, puede hacer que te cambie la reacción. Porque obviamente todos van o sea, ya, por eso entonces, si todos usan el efecto este de jalar la puerta, que se cierra la puerta, que sale volando la silla y cosas así. Ya, cuando son cosas paranormales, por decirlo. Pero el contexto y cómo lo usas va a ser lo que cambia esta vaina. Bueno, pero volviendo a lo del terror psicológico, ¿por qué están cagados hacer una película de terror psicológico? Y yo sí siento que Get Out, que es Escápate en español, Gracias no, por no, la no es pronunciación. una, no, o sea,
no sé si, o sea, supuestamente es de terror, pero no es una película que te da miedo. O sea, una película de terror no necesariamente tiene que darte miedo, o sí tiene que darte miedo para ser considerada de terror. O sea, sí, se supone que tiene que darte miedo, ese es el fin de las películas de terror. Si no, es como, sin a ver, por ejemplo, el miedo es la reacción que tú tienes ante una película de terror, ¿verdad? O la Ya, que deberías tener. Ahora, yo te pregunto, si en una película de comedia tú no te ríes, ¿la película de comedia es buena o es mala? si yo me río o no me río. Si no me río, dices. Exacto, si en una película Eh, de comedia tú no te ríes, siendo una película de comedia, a ver, te lo planteo así, si una película de comedia, el espectador no se ríe, ¿la película de comedia cumplió su objetivo? en teoría no. Pero sí, digámoslo por el macro, o sea, en general, no cumple su objetivo. Claro, es Entonces, que aplicaría lo mismo para las películas de terror. sí, para mí sí, por eso es que no soy tan fan, porque como que no, me parecen a veces bastante predecibles o bastante clichés en ese asunto. Entonces, como, como que no. Pero por ahí va mi pregunta ya. Asumamos que hay muchas películas más como Get Out, ya. Que en teoría es una buena película de terror, Claro, ya. Y creo que tuvo algunos premios, estuvo nominado y cosas así. claro. Sin ser el hecho de que solo sea porque eran actores negros, ¿no? Eh, ¿Por qué tenés que traer esa colación? Ya nos cerraron el capítulo, ya no podemos monetizar el capítulo. No. es que después dicen que no, que ganó premios y le echan la culpa que solo son actores negros, porque eran buenos actores negros. Y entonces, ya, digamos que hay muchas otras películas como esta, ¿ya? Pero, ¿qué hace que esa película sea buena y no te dé miedo? ¿Y por qué dices, es una buena película de terror, pero no da miedo? Porque, fijo la viste y, no sé, o, o yo soy una persona que no percibe bien el miedo, que es muy posible, o yo no la considero una película de terror. Pero tú dices que si no da miedo, no cumple su objetivo de ser una buena película de terror. Entonces, Claro, ahí viene qué ¿qué objetivo, problema con eso? qué objetivo tiene cada uno. En este caso, ese terror es un terror psicológico, ¿cómo se llama? Un terror que no es tanto del miedo, sino que como que juegue con la psiquis de los personajes. Me explico, es como que tú te, te identifiques con el personaje y sientas un poco los miedos que él está sintiendo, más no que tú te asustes como, ¡ah! Como ese choque del típico terror, sino que más bien tú sientas como, cuál es la verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Como que sientas esa preocupación y no saber qué onda. Por ejemplo, hay una película de Netflix que es como un ejemplo clarísimo de eso, que se llama Fractura, Fracturados, una cosa así, que el este pana entra ¿cómo es? A un hospital, tiene un accidente con la hija y la esposa y entra a un hospital, y luego el man como que dicen que, no, que la hija no existe y que esta no cosa, entonces como que te empiezas a preocupar por qué le pasa todo esto. eh, que- Que la de Will Smith también, que supuestamente murió la hija y él sigue viéndola y así, eso. No, no creo. no recuerdo Película cuál es. equivocada. No, pero déjame buscarlo ahorita, se llama Fractura o Fractura, pero bueno, la cosa es que el pana no sabe, chuta, no sé si se llama Fractura, el pana no sabe qué onda pues con, con, con la hija o con la esposa, porque los doctores le dicen, lo tratan como loco y no está. Entonces tú te metes un poco, te identificas con este personaje porque obviamente está padeciendo, porque tú siempre te identificas con el personaje el ser que esté padeciendo y luego dices, pero ¿por qué le pasan todas estas cosas? ¿Qué es lo que está? Y es como, por eso, estas películas más del terror, del impacto, es como esto
de sentirte con esta angustia del personaje, con esta... De ponerte en los pies del personaje, básicamente. Exacto. A ver, un ejemplo más clarito, el Joker. Es un ejemplo que creo que todo el mundo lo va a sacar. El Joker Es que es... no he visto el Joker, Luis, por si acaso. Ah, bueno. Pero bueno, ahí por favor, Denis, atender que no ha visto el Joker. Denis tampoco lo ha visto. Estamos mal. Cerremos este podcast aquí nomás, dejemos listo recomendaciones, fractura. Eh, pero, a ver, ¿qué pasa con el Joker? Lo que pasa es con el Joker es psicológica, obviamente no es terror, definitivamente no es terror, pero es una película psicológica. ¿Por qué? Porque hace que tú te identifiques con este pana que está tostado y que es un asesino, pero hace que tú te sientas como, no, de verdad es justo lo que él está haciendo porque la sociedad está que le hace huevadas, pero entonces tú te identificas con él y sufres con él y celebras con él, pero a la vez también te impactas con él. Entonces, eso es como lo del terror psicológico, va por ahí, de que tú te identifiques y sientas de alguna manera... Pero el Joker. Perdón. Ya, Pero a ver, ya, dilo, adelante. es que el punto es que, obviamente tú dices películas de terror, ¿ya? Pero de esa vaina hay full subgéneros, ¿ya? Y el punto es que yo te puedo decir, el Joker no es una película de terror, pero tú me vas a decir, como tú eres más ilustrado en esta vaina, tú vas a decir, no, pero usa tales elementos y tales argumentos y tales recursos que hacen que sea una película de terror. Pero No, es que el Joker no es en de general, terror, no, definitivamente no es de por eso, terror. ya, te lo estaba poniendo como un ejemplo, ¿ya? Ya, pero entonces, en qué quedamos? ¿Qué mismo? Voy a una película para que me dé miedo y sales con una película como Get Out que no es obviamente que es error psicológico, que tú dices como... O sea, yo creo que entras en el hecho de la ansiedad del personaje y no en un terror. Y no sé si por ahí es la diferencia Claro, es que por eso es que ya hay cada de uno de estos géneros tiene, por eso se dividen en subgéneros y no es terror como tal, porque tienen un objetivo diferente o un sentimiento diferente que transmitir al público. Si tú me, es que, por ejemplo, el thriller, esto de lo que te dije de la bomba, es el asunto de que tiene que tener al público siempre ahí expectante de qué rayos va a pasar. No sé qué va a pasar y ya quiero saber qué pasa porque ¿cuándo va a explotar esa bomba? Así. En cambio acá, ya, el objetivo de este terror psicológico es que tú te identifiques con el personaje y padezcas en conjunto con el personaje. Y eso, por eso justamente es bastante complicado y complejo hacer terror psicológico, porque tienes que lograr de una manera muy sutil que el público se encariñe tanto con el personaje principal que digamos, que diga, yo quiero que este personaje gane o pierda, o yo quiero que este personaje gane y me voy y yo me voy y tomo el bando de él y me identifico con él y si él pierde yo también me siento pero mal y yo quiero que gane. Es como eso, lograr que el público se identifique tanto que padezca lo mismo que él. Es como una especie de empatía, digamos, lograr esta empatía ante el público, podríamos decir. Entonces, para mí por eso es jodidísimo, porque es bueno, muy sutil, es muy sutil. eh, la conclusión de este podcast es, no sé qué es terror. Punto uno. Punto dos, Así que la conclusión es que vayas a leer que que es cada que es cada género, cada subgénero. sí, o sea, básicamente, esa es la conclusión, como que, a ver, si no saben de qué se trata, o sea, si no saben, o sea, pónganse, pueden decirles una película y te dices, es terror, y no necesariamente va a ser terror, y viceversa, o sea, si les dicen una película puede ser que no sea terror, pero termine siendo terror. Mira, por Eh, ejemplo, las películas policíacas, como este estilo policíaco es súper thriller, súper de suspenso, porque ahí no hay ningún terror como tal, pero sí estás como, ¿quién es el asesino? ¿O quién es el este? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hizo? Entonces estás con estas dudas y siempre estás, y obviamente eso te responden casi que al último, pero claro, pero ponte, por eso me mareaba cuando me dijiste lo de thriller, porque yo tenía entendido que como que el thriller es este subgénero de novelas policíacas. No necesariamente es novelas policíacas como tal, pero que sí justo hacen ese elemento que te mantenga en suspenso y que te mantenga enganchado. Pero
es que este género policíaco como tal es súper nuevo. Los libros de policíaco nacieron con Sherlock Holmes prácticamente, ¿no? Sí, y que tampoco es tan viejo, ¿no? Exacto, Eh, o sea, creo que tiene, ¿cuántos? 200 años nomás. sí, ajá, algo así, como 150, 200. Fue Entonces, escrito no hace mucho. claro, Ajá, es relativamente nuevo. sí, ponle 200, Relativamente no. 200 años, ponle. Y en cambio, pero los otros tipos de terror, qué sé yo, las historias que se contaban en el campo, no sé, así como este tipo de cosas estas historias del boca a boca tienen casi que toda la historia de la humanidad. Sí, o sea, vienen desde como tú decías, desde los griegos, desde lo... Eh, Creo que eso igual es... tiene que ver, como para ir concluyendo, yo creo que igual, ahorita que estamos hablando de esto, creo que tiene que ver mucho con el miedo del ser humano a la muerte, o el misterio que trae la muerte. Si hay algo más allá, si es que no lo hay, eh, cómo es. Yo creo que por ahí va también el asunto de por qué a la gente le atrae, o sea, por qué a los seres humanos nos atrae el terror. Obviamente, aparte de este sentimiento y esta adrenalina, es como estas historias, así como el camino del héroe tiene estas historias de un héroe súper genial y todo, que nos identificamos y que queremos ser como este héroe, porque tiene valores que nosotros creemos que son útiles para nuestra vida. Yo creo que también acá, en cambio, lo que te engancha es este miedo o este misterio que conlleva la muerte. Viste, ya mm, nos pusimos súper filosóficos. puede ser, o sea, es que justo es algo que habíamos hablado antes también. eh, en los anteriores podcasts, que también están de cosas de terror, vayan a oírlos, el podcast número 36 37, de que no entendíamos por qué a la gente le gustaba martirizarse viendo películas de terror. O ponte, hablamos con Sebas de los videojuegos, porque cuando tú juegas un videojuego tú te metes mucho más en hacer cosas, porque obviamente tienes, digamos, acciones que hacer mediante el mando y que te terminan como que clavando mucho más que solo ver la película. Y no entendíamos por qué a la gente le gustaba jugar. Y que eso es otra parte, digamos, del miedo a la muerte. Porque cuando tú te metes en esta huevada de los videojuegos, tú sabes que no te va a pasar nada, ¿no? Claro, Y simplemente, ahí sí, literal, buscas asustarte, pero y te terminas metiendo y no saben, y no entendemos todavía por qué les gusta. Y es lo mismo con las películas de terror. Pero sí, puede ser que sea una parte de la respuesta que el miedo desconocido, el miedo a lo desconocido, que es algo que siempre se podría entender que es llamativo para nosotros, genere que la gente le guste ver estas vainas. claro, o sea, es que yo creo, bueno, ya desde la inicios de la humanidad, el hecho de no saber, del hecho de cuando los seres humanos estaban en cuevas y en la noche no se podía ver nada, y si alguien salía podía ser atacado de la nada por una criatura que estaba en las sombras, desde ahí ya nace este terror, y desde ahí ya nacen esos relatos de cosas que salen misteriosas. Entonces, por eso ahí como esta esta curiosidad de estas historias, ¿no? Sí, sí, Desde ahí, imagínate. en Incluso, definitiva, o sea, por eso es como que metiéndonos inclu- un poquito en la religión y esas jugadas, por eso es que también le tienes miedo a Diosito, porque tú no sabes qué te puede hacer Diosito y así. por supuesto, las religiones, para mí las religiones juegan mucho con como darles una solución a este miedo que nosotros le tenemos a la muerte. Incluso, perdón, incluso ahorita pensando con lo que acabamos o acabé de reflexionar y hablar, creía que el terror podría existir antes que otro tipo del género este del héroe, digamos, podría ser. Ah, sí, no, porque, o sea, primero tiene que darte miedo a algo para que salga el héroe, creo. Claro, o sea, sí, 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 o sea, porque como te digo, en los seres primitivos le tenían miedo a la oscuridad, por eso vivían en cuevas y esas cosas, ¿no? Y no a la intemperie. Y claro, salían, hasta que apareció el mijín con la llama y el palito con la llama y fue el héroe de todos porque no tenía miedo a la oscuridad. claro, exacto, o sea, por eso el fuego fue un descubrimiento increíble, porque una, la cocina, obviamente, y dos, porque te daba luz una época del día, una parte del día que ya no había mucha luz y que estabas prácticamente descubierto ante lo que sea que pueda venir. Y en la noche te atacan todos los, ¿cómo se dice? Los animales que comen carne. Carnívoros, Eh, los animales que comen insectos son insectívoros, los animales que comen no los carnívoros, todos los animales que nocturnos. cazan.
Con todos los cazadores y esas vainas salen de noche. Entonces, por eso tienes que tener luz, para que los manes piensen o les dé miedo. Les da miedo el fueguito. No, no han ido Mowgli y Ajá. el problema creo que era Shiva, Shere Khan. eso, Shere Shere Khan. Khan, Shere Sí, Khan, es una de ellas. A mí, el tigrecito que le tenía miedo al fuego y salía corriendo. Entonces, eso aplica desde los tiempos en que éramos Homo sapiens sapiens, que mira aún tú, somos, ¿no? la reflexión que hemos llegado hoy. O sea, al menos yo me voy con esta lección de que posiblemente el terror sea un género que exista antes que otros géneros, ¿no? Sí, Porque yo sí, sí en me imagino a definitiva. la gente en las cuevas como contando como, "Uy", o sea, en su lenguaje, ¿no? No sé qué chucha hablan los fans, pero es como, oye, y si afuera existe un monstruo con O dientes sea, gigantes y así. cáchale, pero en el tiempo o sea, si nosotros tenemos la capacidad de inventarnos o sea, un montón de pendejadas, Como el podcast. eh, ¿Ves? ¡Ah, oye! o sea, si tenemos la habilidad de inventarnos un montón de pendejadas, como sí, como en el podcast. Imagínate los manes que no tenían luz, que no tenían internet y que básicamente podían estar a 1 kilómetro de una tribu o de otra especie, o sea, o de otra, sí, de una tribu y no saber que existen. Entonces debió haber sido un mundo mucho más, no sé, con una facilidad para inventarse e imaginarse cosas. Por Ah, eso, porque era incluso la forma de entretenerse, porque ellos no tenían ni internet, ni televisión, ni un podcast tan chévere como este para entretenerse. ay, exacto, porque justo en este podcast aprende y se escuchan cosas muy llamativas. Sí, yo aprendí que el terror... Pero yo creo que de ahí salen como que las vainas de decir los dioses de algunas culturas, por no decir las actuales. Ponte, digamos, los incas, es como que salían de su cueva y decían, ah, mira, el sol sale todos los días, nos da calor. Ah, pongámosle que es un dios. Y así, Claro. porque no sabían los manes que eran, pero y así como, así se hace todo. Entonces, Justo al final vayan, del podcast nos estamos poniendo bastante sociológicos, chuta. Ya esto queda para el sí, siguiente. sí, para el siguiente donde vamos a analizar todos los rituales satánicos y todo lo que hacen las brujas el 31 de octubre. Oye, uy, uy, dale suave. Uy, 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 I want. Entonces, sí, para acabar este podcast, Luis, ¿tienes listas tus recomendaciones de esta semana? Sí, creo que sí. Mínimo esperamos que nos recomiendes de una película de terror. Claro. Uy, ya O se me una olvidó. o una de comedia para pasarla tranquilo el 31. A mí que no me gustan ver ninguna película de terror, que todo el mundo o sea, que todo el mundo ya tiene preparado su top 10 de películas, sus palomitas y todas esas vainas para el 31, pero hay gente como yo que se siente aislada y que no sabe qué ver esos días. Pero ¿Te sientes aislado? Cuidado, cuidado. Denis me pone a ver películas de terror. Ajá. Bueno, la primera, bueno, la primera que les quiero recomendar se llama The Devil All the Time o El Diablo a todas horas. Una película con nuestro querido Tom Holland, él es nuestro buen vecino, el Hombre Araña, y con Bill Skarsgård, que es el que interpretó al payaso Pennywise de It, y nada más y nada menos que Robert Pattinson, que va a ser nuestro próximo Batman. Y está en Tenet, que todavía está en los cines, así que vayan a verla. El Diablo a todas horas, esta película que es básicamente un terror psicológico o una película bastante psicológica, que es un joven soldado contada en tres tiempos, o sea, de esta película, y que pues después de regresar de todo este contexto, pues se encuentra con un pueblo que está bastante extraño. Es bastante interesante. Así que nada, vayan a verla, es un terror psicológico, así que no les voy a explicar más. Ustedes tienen que descubrir qué es lo que rayos le pasa a este pueblo y qué es lo que vive nuestro querido Tom Holland, nuestro querido Bill Skarsgård y, bueno, Robert Pattinson que interpreta a un, ¿cómo se llama? Sí, A sí, a Batman que vamos a verlo en el 2021. no a Batman, sino en esta película interpreta a no es un sacerdote, un pastor que también está bastante tostado y
bueno, ya sabes los poderes que tienen los pastores, son como unos Sí, X-Men. sí, tienen poderes milagrosos como transformar el agua en vino. Oye, ya nos dan de escuchar más personas. Entonces, las recomendaciones que hoy, hablando de la mitología y de cosas mágicas, les voy a recomendar un gran juego llamado Pokémon Sol y Luna. ¿En serio? Sí, o sea, ya que churos, les voy a recomendar Pokémon Sol y Luna. Eh, no tiene nada de terror. El Oh, mayor, el mayor terror que van a tener en este juego es elegir mal el inicial. Y se trata de la séptima entrega de Pokémon. Viene para la Nintendo 3DS. Y esta es como que una evolución en la saga de Pokémon porque una te implementan los movimientos Z, que son como que un tipo de bailecito que haces con tu Pokémon para hacer un ataque súper fuerte. Otra es que ya no hay gimnasios, sino que hay como que líderes de las islas o los Kahunas, que son como que vienen a reemplazar a los líderes de gimnasio y al final ya sí, la típica liga Pokémon. Entonces, es un buen juego, creo que de las entregas de Pokémon, de las últimas, de entre las 7, puede ser que esté entre el tercer, cuarto puesto de las entregas. Entonces, es uno de los buenos juegos de Pokémon. Y por cierto, aquí nunca recomendamos esos juegos del diablo, no los dejen ujú, jugar a sus hijos. por Eh, favor. No, no nos y deben de... No, sí. para el libro, les voy a recomendar algo que tampoco tiene terror, pero creo que puede ser que les metan suspenso. No sé bien qué género será esta vaina, pero es El Perfume. Que Ya, también hay películas, y que si quieren vayan a ver la película. Entonces nos habla de la historia de Grenouille, que es un hombre extraño y que cometió diferentes actos abominables en el siglo XVIII en Francia. Entonces, la peculiaridad de este personaje es que tiene un sentido del olfato súper, súper, súper desarrollado y tiene como que la habilidad de reconocer el olor característico de cada persona, pero el defecto de él es que no tiene ningún olor, lo que le lleva a hacer diferentes cosas en busca de tener un olor propio. Es un buen libro, no es muy largo tampoco, entonces vayan a una leerlo. muy buena película también. ¿Sabes que alguna vez me mandaron a leer este libro por el colegio y nunca terminé ni leyendo el libro ni la película? O sea, no, el libro sí lo leí, pero lo leí mucho después de lo que me habían mandado a ver, a leerlo y la película nunca la vi, pero sí sabía que era una buena película y es un muy buen libro. Entonces, Sí. ahí va, vayan a leerlos. Del próximo episodio vamos a tope con las cosas de terror, no tengo idea qué vamos a recomendar, pero vamos a tope con las cosas de terror porque estén listos el 31 de octubre y se maratonen lo que tengan que maratonearse ese día. Ya que nadie puede salir de fiesta, ¿no? Pero vayan a Eh, maratonear películas de terror. va a haber una fiesta. Eh, Bueno, y así estamos organizando la fiesta del podcast por el 31 de octubre. Pueden asistir a... mi cumpleaños, ¿ah? Ah, besa, ¿verdad? Es verdad. Ujú, no, Pero no es el 31, entonces no aplica. Eh, pero va a haber una fiesta. sí, así, estás como Sebastián que hace un recordatorio de que pronto estamos de cumpleaños los tres, entonces ya saben sus regalos. No nos quejamos si nos regalan un PS5, Ajá, eh, claro, de una. alguna cosa chévere, también aceptamos guaguas de pan y colada morada, entonces ahí está. Se los Sí, deja. pero si nos dan el Play 5 tampoco nos enojamos, ¿no? Nadie se queja, o sea, no nos quejamos de los huevos de pan y menos si es el Play 5. Entonces, eso ha sido todo por hoy en el episodio número 38. 38 38. de 38 de Para buenos mí, amigos reunidos. para mí es el 36, pero bueno, pero sí es el... 38 de buenos amigos reunidos. No sé, Luis, faltan nuestras redes y podemos ir a descansar. No en Vamos a paz, irnos. pero sí a descansar. Bueno, para ya irnos a descansar y que ustedes también, bueno, sigan con sus actividades, pues pueden seguirnos en Instagram como @BAR Buenos Amigos, en Spotify también nos pueden seguir Buenos Amigos Reunidos, en Google Podcast Buenos Amigos Reunidos, en Apple Podcast Buenos Amigos Reunidos, nos pueden dar, bueno, nos pueden comentar lo que ustedes quieran, son libres de conectar, de hablar, de
si nos quieren insultar, insulten, no sé, somos libres. La cosa es que comenten y nos pongan, eso sí, 5 estrellitas. O sea, si nos van a pegar algunos improperios ahí en ese comentario, por lo menos déjanos 5 estrellitas. Y luego estamos también en YouTube como Buenos Amigos Reunidos. Ahí suscríbase y ya está. Y Ah, sí, comparte, comparte, comparte el podcast. Eso es importante. Comparte el podcast. Comparte a tus amigos, a tus amigas, a tu hermana, a tu hermano, a tu prima, a tu hermana, a tu novio, tu novia, tu moza, tu mozo, lo que sea. la otra, la recontra otra, a todos. Y por último, no se olviden de dejarnos y decirnos qué motivo les inspira o les lleva a ver algo de terror, sea jugar un videojuego, leer un libro, ver una película, que es creo que lo más fácil o más rápido de hacer, o ver una serie de terror, porque hay muy buenas series. Entonces, déjenos ahí el comentario de qué les dicen. Yo veo películas de terror porque tal, tal. Y así para que ampliar nuestro conocimiento y saber por qué les gusta ver esta vaina. Entonces, eso ha sido todo el episodio número 38 de Buenos Amigos Reunidos con Pato Paz y Luis Montoya. Luar Monti, por cierto, síganlo. Y nos vemos la próxima semana. Recuerden, salimos todos los jueves. Chao. ¡Chao!